5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. A veces la vida te va hablando bajito y aunque da miedo, sabes que ya no cabes en el mismo lugar. Cambiar no siempre se siente como una fiesta. Muchas veces es despedida, silencio y una pequeña luz al fondo. Pero es en ese paso incierto donde descubres que hay más de ti que aún no conoces y que lo nuevo no viene para reemplazarte, sino para revelarte y transformarte. Bienvenidos al episodio número 18 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no es solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 20 años soy periodista, hace 11 años soy corredor y desde hace 6 años soy podcaster. Y hoy los invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que no se detienen. Esto es Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. Oficialmente se abren las postulaciones para ser corresponsal de Cambio de Ritmo en 2026. Logré que algunos de los postulados para el otro espacio lograran clasificar, pero bueno, es una nueva etapa, es un nuevo podcast, así que, ¿cuál es la idea a partir de ahora? Hay un correo que ya está creado que es cambioderitmohistorias@gmail.com. cambioderitmohistorias@gmail.com. ¿Qué van a hacer si se quieren postular? Por ejemplo, me voy a inventar el nombre, Juan Pérez. Entonces, en el asunto, ponen el asunto del correo, Maratón de Lima, no sé, creo que es en mayo, Maratón de Lima, la fecha, 28 de mayo, y escriben su historia. Hola, Jorge. Hola, gente de Cambio de Ritmo, o sea, Jorge. Mi nombre es Juan Pérez. Quiero contarles que voy a correr la Maratón de Lima. Esta es mi historia. Empecé a correr por este motivo. He corrido tantas maratones. O va a ser mi primera maratón. Un breve resumen, muy breve, para empezar a tenerlos en cuenta en, obviamente, los episodios de este año. Recuerden algo muy importante. Me encantaría entrevistar a todos, pero son 4 episodios al mes. Entonces, de acuerdo a las historias, pues hago una selección, reviso cuál puede ser de pronto más general, cuál puede llamar más la atención. Recuerden que este es un podcast cuyo eslogan es historias que corren contigo. La idea es que las historias logren motivarlos, logren impactarlos. Entonces, ya saben, en Cambio de Ritmo historias@gmail.com, en el asunto, por favor, ponen la maratón o media maratón, la carrera que vayan a correr y por favor la fecha. Es muy importante para mí que en el asunto pongan la fecha. Con eso yo organizo y empiezo a mirar cómo está todo. Así como es importante para mí los diferentes comentarios en los episodios. Por ejemplo, de los episodios de este año, el episodio titulado Lina Ortiz, la abogada que corre por los que no pueden correr, el episodio número 15, hay muchos comentarios. Escribe, por ejemplo, Lina, dice: muchas gracias, George, por la invitación. Sin duda, el running me enseñó que no hay límite para cumplir un propósito. Pude mostrar mi prótesis y cerrar esas brechas de inseguridad que esto me traía. Diana Santos: Lina, eres una mujer de admirar, no importa la situación, el límite lo pone uno consumido de inseguridades. Me inspiraste en lo personal y laborar con este podcast. Felipe Patiño: yo admiro mucho a Lina, es inspiración para muchos de nosotros. Gracias, Jorge, por invitarla, que podamos conocer su historia. Cold Plunge: fabuloso episodio, gracias por presentar historias de resiliencia, pasión y fe. Luisa: eres inspiración para muchas personas, tu historia es increíble, gracias por darme visibilidad y que muchas otras la conozcan. María Pérez: Lina, de verdad que me quedo sin palabras con su historia de vida, eres una guerrera, eres la significación de la mujer en esta sociedad, mis respetos. Andrés Espitia: el deporte y el running siempre nos llevan a dar una milla más. Gracias, George, y gracias, Lina, sin importar
lo que pueda pasar, los límites los ponemos nosotros, determinación total. Patricia Trujillo Castro, qué historia más inspiradora y se me movió el corazón. Gracias, Lina, por energía, por tu alma brillante, que hasta donde estoy la sentí, por recordarme que tengo muchas cosas que agradecer cada día. Gracias. Victoria Valle, una historia inspiradora porque es una muestra clara de resiliencia. Gracias por ver tu corazón en este podcast y ser motivación. Lina Tiria, inspiración total. Qué buen episodio, gracias. Admiración para Lina, a Jorge, tu amiga, tu cariño. Nuestro Alejandro Ochoa Rivera, qué inspiración, una persona muy fuerte y que habla mostrando un proceso muy completo a nivel físico y emocional. Pablo Dafur, maravillosa, historia, qué guerrera. Marta Mosquera, Oscar González, eres mi superhéroe favorita. Dice Marta, inmejorable, invitada para iniciar el año y reiniciar la vida cuantas veces sea necesario. Aplausos de pies. Daniela, Alina, gracias por la inspiración y motivación. Claudia Patricia Cuarto, wow, qué historia. Luis MC26.2, muy pero muy buen episodio. Jessica Restrepo, Lina es una mujer que transforma vidas con su historia. Bueno, mucha gente escribió en ese episodio. Del episodio 16, la historia de Óscar Álvarez y su inspirador reto de correr por los municipios de Boyacá. También mucha gente escribiendo. Edison Fuentes, qué gran historia, muy inspiradora. Fabio Castro Silva, felicitaciones. No muchos hacemos un alto en nuestra vida y cambiamos diametralmente nuestra rutina y evidenciamos que si es posible, los resultados como el de Óscar son inspiradores. Mónica Álvarez, absolutamente de acuerdo. Ronnie nos da disciplina, qué lindo podcast. Gracias, Jorge, gracias, Veterinario Runner. Busco Runner, sencillamente maravilloso. Laurita Sánchez, mi admiración a Oscar, muy lindo proyecto. Mónica va corriendo por Boyacá Linda con personas que por primera vez corren, que esperan que llegue el día de su municipio para salir a correr con su merced. Oscar también agradece por haber sido invitado. Joan Adrián Salcedo, muy buen capítulo, excelente forma de exaltar nuestros orígenes. Diego Salazar, buenísimo episodio. Me encantó la nueva sección Diccionario Runner. Bueno, me alegra que lo hayan notado. En el episodio de hoy los invito a viajar a Qatar, porque en Doha, su capital, se corrió la maratón. Se corre un viernes. La historia de un colombiano quien vive con su familia en Doha, que es piloto, que trabajó más de 20 años al servicio del país con la Fuerza Aérea, que ahora es piloto comercial de una aerolínea del Medio Oriente, que nos cuenta su historia de cómo vivió su primera maratón en Doha. Bienvenidos al episodio número 18 de Cambio de Ritmo. En Cambio de Ritmo, cada corredor tiene una historia. ¿Cuál es la tuya? El modo avión es una función en dispositivos móviles y portátiles que desactiva todas las conexiones inalámbricas, Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth, GPS y, pues según se conoce, es para evitar interferencias con los sistemas de un avión. Algo muy interesante cuando uno lee esto que estoy leyendo directamente de Google es para qué sirve. Dice, seguridad en vuelos, evita interferencias con la aviónica de las aeronaves, ahorro de batería, desactiva señales inalámbricas, consume menos energía, desconexión, permite un descanso digital, funciones offline, uno puede seguir con juegos, bueno, sin internet, pero cuando uno compara este modo avión, no sé si ustedes oyentes de Cambio de Ritmo les ha pasado, hay momentos de entrenamientos, sobre todo cuando uno pasa de 10 kilómetros o de largas distancias, como una maratón, que el cuerpo pareciera que entrara en modo avión, en este modo que acabamos de describir. Y es que estamos en otro sistema, se desconectan unas cosas para conectarse otras. Pero hay personas que en la vida permanecen en modo avión. Recuerdo la historia de Angélica Maldonado, una auxiliar de vuelo, con quien ha contado su historia en el otro podcast también, hizo el Camino de Santiago, varias veces contó cómo era el tema de trabajar, porque creo que siempre llama la atención muchísimo a alguien que trabaje en un avión por las horas de vuelo, por el tiempo de descanso, por el llamado jet lag, que es obviamente llegar y empezar a acomodarse a los horarios de otros países, sobre todo cuando son vuelos muy largos, cuando son vuelos en el interior de cada país, pues son 2 horas de diferencia, digo, son dos horas de vuelo. Pero, por ejemplo, cuando usted toma un vuelo de 14 horas, que yo le he contado que ese fue el de Estambul-Bogotá, llega uno más descuadrado y empieza uno como a acomodarse el llamado jet lag. Pero es tener la posibilidad también de ser el encargado de tener la responsabilidad de la vida de muchas personas. Se había postulado, y me pareció muy interesante contar la historia, de un piloto,
de un piloto que acaba de correr la maratón de Doha, en la que ganó Tamirat Tola, una maratón que se corre un viernes. Si ya nos parecía extraño que la única maratón que se corría un lunes era Boston, pues llega aquí a cambio de ritmo la maratón que se corre un viernes, arrancando año. La maratón de Doha, que recordemos, pues es la capital de Qatar, en el Golfo Pérsico, con toda la historia que hay, con todo lo que se ha venido posicionando ante el mundo para, tanto en materia deportiva y como de materia de turismo. El invitado, pues ustedes dirán, venga, esta introducción tan larga, pero pues es que creo que había que hacerlo así. Es Camilo Alberto Guarín Guarín, piloto. Trabaja en una aerolínea del Medio Oriente. Actualmente vuela el Airbus 380. Está casado con Alexia, tiene dos hijos, Juan y Sara. Y pues nos va a contar su historia en cambio de ritmo porque acaba de hacer además muy buen tiempo en la maratón de Doha. Camilo, ¿qué tal? Bienvenido a Cambio de Ritmo. Hola Jorge y a todos los oyentes de Cambio de Ritmo. Muchísimas gracias por tenerme en tu podcast hoy. ¿Cómo va todo? Bien, 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 Jorge. Yo por aquí en Tailandia, en Bangkok, Eh, trabajando. Eso le iba a decir, ¿en qué lugar del mundo se encontraba? Sí, hoy me tocó acá en Bangkok. Estoy de ida a vuelta acá. Ya en pocas horas salgo y regreso de nuevo a Doha. Eh, ¿Cómo es el tema? Usted está ubicado en Doha. Sí, Doha es mi base y volando el Airbus 380. Wow. Contemos un poquito, porque es que poco a poco uno va aprendiendo. Hay gente que es fanática de los aviones. ¿Cómo es el Airbus 380? Bueno, de especial del Airbus 380 es que actualmente es el avión de pasajeros más grande del mundo. Es un avión de cuatro motores, tiene una capacidad de pasajeros catalogado dentro de la categoría de super jumbos. Los super jumbos existe el jumbo y el super jumbo. El jumbo es de más de 400, el super jumbo ya se alcanza una escala de más de 500 pasajeros. Uy. Eh, Tiene dos Ujú, pisos, los ujú, aviones normales tienen un solo piso, este avión tiene dos pisos, tiene capacidad de hacer vuelos de larga, ultra larga distancia, ujú. vuelos de 14, 15, 16 horas. Y no, tecnológicamente hablando, es uno de los aviones también más avanzados, junto con el Airbus 350, uno de los aviones más avanzados del mundo. Ujú. Eh, ¿En qué momento de su vida elige usted ser piloto, Camilo? Bueno, Jorge, yo realmente he tenido contacto con la aviación principalmente por mi familia. Tuve siempre la imagen no lo conocí porque él murió antes de que yo naciera, la figura de mi tío, el hermano mayor de mi papá. Él Ujú, hizo parte del curso 32 de la Fuerza Aérea, fue piloto militar. Desafortunadamente, pues él perece en un accidente de helicóptero. Y asimismo tuve un tío abuelo que hizo parte del curso número 13 de la Fuerza Aérea en los años 30. Pues estamos hablando de tiempo, hace mucho, mucho tiempo. Y siempre hubo como ese sentimiento de los aviones, de querer, cada vez que pasaba un avión yo me quedaba mirándolo, de analizándolo, de saber de aerodinámica. Mi fuerte siempre también fue la física y las matemáticas en el colegio, cosa que me ujú. interesó mucho, me interesaba mucho la aerodinámica. Pues finalmente, cuando me gradué del colegio, yo ya estaba inscrito en la Fuerza Aérea y tomé la decisión de iniciar mi carrera inicialmente como piloto militar. Piloto militar, ¿cuánto tiempo estuvo en la Fuerza Aérea? Estuve un total de 22 años, 22 años. Ujú. Yo alcancé el grado de teniente coronel en la Fuerza Aérea, Wow. donde, sí, 22 años, donde pude volar más que todo aviones de transporte, pero también volé algo de aviones de combate, principalmente volé el avión Fantasma Ujú. y terminé mi carrera volando el avión Hércules, uno de los mejores aviones del mundo, definitivamente. Eh, Camilo, para hacer un paréntesis ahí, por ejemplo, cuando usted cuenta de esos aviones de combate, y imagino que no sé si le sigue pasando hoy o sigue siendo riesgoso, aunque bueno, escuchaba que ya no es tan riesgoso volar como antes. Eh,
cuando uno se sube a un avión, en este caso cuando estaba en la Fuerza Aérea, ¿en qué pensaba? ¿O no pensaba? ¿O entraba en modo avión? Bueno, no, entra uno en modo avión, porque es que, Jorge, se concentra uno mucho, uno debe concentrarse mucho en las operaciones que está realizando, los procedimientos, y realmente pues tienes que estar muy, muy enfocado, porque cualquier error en aviación se paga caro. No, es diferente si de pronto un contador se equivoca en alguna cuenta, un abogado se equivoca en alguna ley, pues hay consecuencias, pero el problema de ser piloto es que el error se convierte generalmente en pérdida de vidas humanas. Entonces, Ujú. pues realmente uno siempre está con el compromiso de hacer las cosas bien. Por eso es que nosotros los pilotos somos clasificados un poco como medio locos por el perfeccionismo, por ser perfecto todo, pero porque realmente nuestro trabajo nos hace un poco así. Claro, claro, claro. Cuando uno empieza a ver, sobre todo Sí, ahora, sí, ve uno mucho contenido de, por ejemplo, ¿para qué sirve esta puerta? ¿Para qué cosas que uno sube a un avión y no tiene ni idea? Venga, ¿a dónde va el contenido de los baños de los aviones? Eso lo han hecho varias aerolíneas porque llama mucho la atención, sigue llamando la atención, sobre todo, en su caso, pues un avión de 500 pasajeros. Aquí empezamos a entrar al running y me imagino que obviamente en la escuela, pues tenía que correr, obligado. sí, Jorge. Definitivamente, pues ahí te cuento yo, pues, por qué yo llego al running, pues la historia es un poco larga. Yo realmente, pues, yo de niño, mis capacidades físicas no eran muy buenas. Definitivamente yo jugaba fútbol, pero siempre era el último que escogían cuando escogían equipos. Yo era el último que escogían. Y que siempre el que decían, bueno, yo le doy a Guarín y yo me quedo con el saque. O sea, es que hasta me cambiaban por el saque, realmente. Pero me gustaba jugar fútbol, me gustaba jugar tenis, que esa es otra gran pasión que tengo, el tenis. Pero realmente físicamente no tuve mucha herencia física. Mis padres realmente muy intelectuales, pero de la parte física poco, aunque mi padre y mi madre siempre me apoyaron. Lo Ujú. único que heredé de pronto de mi papá fue el caminar, porque él sí era un caminante, un gran caminante, pero por lo demás no, mis tíos son todos intelectuales, mis primos también. Yo el único como medio loco que corro acá en la familia soy yo. Eh, y pues así fue toda mi vida durante eso, y cuando llego yo al colegio y ese test de Cooper que lo odiaba con toda mi alma, que cuando uno necesitaba un poco de nota para pasar por promedio en educación física, le llegaba el test de Cooper y lo perdía. Eso era terrible para mí. Así fue toda mi vida de muchacho, de joven, y después entro a la Fuerza Aérea y uno convencido que al segundo día en la Fuerza Aérea lo van a llevar al avión. No, no. Al segundo día lo llevan a uno a dar vuelta a la base, a correr, a hacer lagartijas. ¿En dónde estaba? Y ¿En la Marco Fidel Suárez, en Cali? en la Marco Fidel Suárez en Cali, Ujú. sí. Uf. Yo entro en el Y, año 91 y bien complicado. y usted por su Ese, acento bogotano, me imagino. sí, yo soy cachaco, soy un bogotano. Sí. Lindo, En- uno allá rolo en no, Cali. y a mí me da la coincidencia que cuando yo llego, yo creo que sí, se buscan los datos meteorológicos de Cali durante esa época. Cuando yo llego a Cali, creo que fue uno de los veranos más calientes que ha habido en Cali. Uf. Y eso nos decían, pues realmente la adaptación y corriendo, y otra vez el odio a correr, el sentimiento y ahora peor porque era un castigo. Inicio mi programa de vuelo y yo digo, no, ya no voy a correr más. No, cuando me iba mal en vuelo, el instructor me bajaba del avión, me ponía a trotar al lado del avión. No. Esos tipos de bárbaras naciones que nos castigaban muchísimo. Entonces Ah, realmente pues ¿cómo era eso? O sea, ¿lo bajaban del avión cuando estaba haciendo algo sí. que no era correcto? ¿Cómo era? Yo tenía un instructor muy loco que el tipo, cuando yo no hacía bien el tráfico, cuando no mantenía bien la altura, aterrizábamos, abandonábamos la pista y él me bajaba y me ponía ya a trotar al lado del avión. Me decía, ojalá yo llegue primero, y entonces cogía el avión y empezaba a carretear y yo detrás Ujú. corriendo. En la escuela también había una vuelta. Todas las bases de la Fuerza Aérea tienen una cosa que se llama la vuelta a la base, que Eso, es es- eso, simplemente eso en,
en la policía y ejército es vuelta al Sí, perro, vuelta no sé dónde, vuelta. vuelta a la base. Bueno, la vuelta a la base en la Fuerza Aérea es bastante peculiar porque generalmente es dándole la vuelta a la pista donde aterrizan los aviones. O sea, generalmente las vueltas las bases de la Fuerza Aérea son muy grandes. Ujú. Entonces las vueltas a la base gigantes son, por ejemplo, la de Marco Fiel Suárez eran 6 kilómetros, 200 metros. Y Buenísimo. O sea, entonces, buenísimo ahora, pero malo para esa no, época. no. Yo en esa época me ponían a dar esa vuelta a la base y había un coronel que era nuestro comandante y el hombre nos mandaba a correr y el tipo era un salvaje corriendo y decía, cadete que lo pase se queda sin salida este fin de semana. No. Entonces, claro, eso uno corra y yo bien malo para correr, el coronel pasaba y lo moraba a uno y le decía, cadete sin salida. Y uno que único esperaba era la salida el fin de semana porque nosotros no podíamos salir entre semana. Ujú. Y entonces se quedaba uno sin salida y metido, siempre me quedaba sin salida. Y no, eso era un martirio para mí, esa Sí. vuelta a la base, Ah, pero ahora le dice, a ver, realmente. coronel, ahora trabajo en una aerolínea. Sí. Ahora, ¿dónde estás, coronel? No, mentiras. No, pero de No, verdad es que no, son como cosa entrenamientos. insólita, aquí te cuento, como te cuento, Jorge, que como una cuestión insólita que después, cuando ya empiezo a correr y cuando después de que corro primera media maratón, tuve la oportunidad de estar en Cali y llamé a un compañero que estaba en la base en ese momento todavía activo y le dije, oiga, invíteme a correr la vuelta a la base. Y el tipo me preguntó, ¿usted? ¿Pero qué es lo que quiere? Sí, yo me tenía que sacar la espinita de la vuelta a la base y fui Claro, y no corrí una vuelta, di dos vueltas, me corrí 13 claro. kilómetros casi, porque ya Buenísimo. estaba en condiciones, sí, realmente ya me saqué la espinita con la vuelta a la base. Y pues Eh, te cuento que me graduó ujú. y si me decías algo, No, que por ejemplo, es que siempre que hablamos del ejercicio y esto ha venido cambiando, se ve como castigo. Yo empecé servicio pues como auxiliar bachiller en la Policía Nacional en Bogotá. Ahí empezó mi carrera básicamente, empecé en la emisora de la policía. Y nos mandaron 2 semanas a la escuela de suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada en Cibaté. Nos levantaban a las 4 de la mañana, había un perro por allá y vuelta al perro y salía uno a correr detrás de ese perro. Dígame, entonces la idea era, yo me acuerdo, el más avesado que además se sacrificaba por todo el grupo, corría y cogía al perro. Y todos éramos dando la vuelta al perro. Entonces, tengo esos recuerdos también, sobre todo porque lamentablemente el tipo de formación deportiva de jóvenes pues no es adecuada. Creo que hoy debe haber cambiado, pero el running o el atletismo siempre fue visto como un castigo, no como una motivación. Entonces, claro, pues usted gordito, o sea, si usted me decía que ni siquiera lo ponían a tapar, era porque yo soy muy malo también para el fútbol, yo soy pésimo para el fútbol. Eh, pero uno empieza a ver cómo también la vida le cambia y curioso cómo luego lo que era bien complicado termina diciendo, yo esta espina me la saco y vuelve a correr. Además, me imagino que disfrutó correr esos 13 kilómetros en la escuela, Camilo. total, Jorge, total, el sentimiento fue grandísimo ese día de poder yo tener, ser consciente de que sí era capaz, ¿no? O sea, Ujú. realmente son cuestiones como retos que se ponen en la vida y que por fin dice, no, sí, yo puedo hacerlo. Sí, es un gran sentimiento. Eh, Normalmente lo que uno ve, Camilo, para continuar, es que durante la etapa de preparación, sobre todo la preparación y la formación, o si no estoy mal, cuando van a hacer curso para ascender, pues tienen ciertas pruebas, tanto académicas como físicas, para poder ascender. Pero normalmente ese mismo rigor de ejercicio, cuando ya usted cuando ya se gradúa y empieza a ascender, pues también por el mismo tipo de trabajo, esas rutinas se pierden. es cierto, por eso es que realmente hay muchos oficiales y suboficiales que cuando se gradúan empiezan a subir de peso, Ujú. porque realmente, pues, no solo por no hacer ejercicio, sino porque ya las obligaciones administrativas de vuelo, pues hacen que uno se vuelva un poco más sedentario a como venía uno, ese tren de ejercicio que venían en las escuelas. Entonces, obviamente, es una cosa que es bastante difícil de manejar. No es tan fácil. Entonces, bueno, fueron 22 años, me dice que estuvo en la... Sí, te cuento que después de oficial, pues yo realmente a mí me gustaba mucho el tenis, entonces
ya después empieza la parte de oficial muy pesada. Me tocó una época bastante pesada que fue la parte de la zona de despeje, Uy, después el Plan Colombia. Me tocó manejar al final ya de mi carrera manejando operaciones aéreas bastante estresantes, o sea que de ejercicio poco, ¿y ella poco, estaba muy casada? poco. ¿Ella estaba casada? Sí, yo me caso, ya tenía ya mi hijo y pues Ujú. realmente ya después de un tiempo de servicio ya empiezo como yo a no estar muy de acuerdo con esa situación, principalmente con la situación de guerra. Realmente Ujú. ya mi mente empieza como a tener cierta cuestión con la guerra y hoy en día soy una persona que soy pro paz. A mí la paz la guerra me parece lo más estúpido en este momento. Yo realmente, bueno, no quiero hablar de políticas ni esa, pero realmente no, mi mentalidad cambió totalmente de ser un tipo súper guerrero, súper así, entregado al combate, a decir, no, esto no puede ser posible que nos estemos matando entre nosotros y sigamos en estas. Entonces yo Y, realmente ya empiezo como esa cuestión de sentimiento de que tengo que dejar esto. ujú. Un paréntesis. Eh, yo le confieso algo. A mí me encantan las películas de guerra. Mucho. Las de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, esa es una clásica, no sé si la vio, la caída del Halcón Negro es una película Buenísima, sí. impresionantemente. Es muy Sí. buena, porque yo siento que en mí, que es muy diferente su caso, que estuvo 22 años viendo la guerra con sus ojos, libero como una endorfina viendo lo que hacen, me parece muy interesante y como que si yo elijo una película, me gustan las películas de acción. No me duerme, me mantienen activo, muy chévere. Por ejemplo, y hablando de lo que tiene el running, que también es esa distracción a veces para concentrarse en otras cosas, ¿ve ese tipo de películas o tampoco? Busca otras cosas. No, yo tal vez busco otras cosas, pero bueno, obviamente películas como esa que me acabas de decir, pues me la tengo que ver, porque realmente sí, es como decir que no se ve uno una película de Oscar, pues sí, pero realmente sí, las evito Ujú. realmente, Claro, no claro, soy sobre muy todo por amigo. el tema mental y sobre Sí, todo porque sí, sí. pues su trabajo, como hablábamos inicialmente, Camilo, hoy está enfocado en un asunto diferente. Entonces, bueno, retomando, ya estaba casado con Alexia, su esposa, ya tenía su hijo, eh, fin- dice, llega teniente coronel y dice, no quiero continuar acá, o sea, la carga mental ya no le permitía seguir. Sí, entonces finalmente me retiro, pido mi retiro. Apenas me retiro, empiezo a buscar empleo en alguna aerolínea comercial. eh, y mientras tanto, me pasa algo muy especial, que nace mi hija, Sara. Ujú. Entonces, me coincide que yo salgo retirado y tengo una niña de 4 meses, 5 meses de nacido, y mi esposa empezó a trabajar en ese momento. Entonces, ¿qué hizo mi esposa? Me dijo, tome la niña, toda suya. Lo que No, pero quería tranquilidad. me ayudó muchísimo, ¿sabes, Jorge? Porque Ajá. yo creo que nadie entiende lo que es un militar recién retirado. Es una situación emocional muy compleja, muy, muy Ujú. compleja. La gente que se pensiona normalmente eh, les da un trauma, yo creo que a los militares nos da peor. Nos Además, da peor retirado a qué edad? porque ¿A qué edad se retiró? no, yo tenía 39 años, casi Ah, 40 bueno, años. Yo imagínese, claro. realmente durísimo. Es una cuestión en que uno está acostumbrado a que todo, uno da órdenes y que todo se cumple y que no, llega uno a la vida en Y en la casa la que uno esposa dándole órdenes a usted, bueno, mi no, coronel, colabóreme con la tome la niña. niña. Sí, 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 Claro. sí. Pero me ayudó hartísimo mi hija para eso. Y Ujú. pues al mismo tiempo mi esposa, y ahí viene la conexión con el running, mi esposa siempre ha sido una mujer muy echada para adelante y se cuida mucho físicamente. Ujú. Y ella empezó a correr en ese momento porque para sopesar lo que conlleva el daño físico que tiene tener un hijo, ¿no? Entonces ella empezó a hacer ejercicio como para recobrarse de lo que había sido el embarazo y el parto. Y enfrente de nuestro apartamento había un parquecito y ella entregaba a la niña y se iba a correr. Y yo desde la ventana con mi hija arrullándola veía como mi esposa daba vueltas al parque y yo, y esto está como chévere.
Entonces, en los siguientes días tomé la decisión, ella llegaba y yo le decía, tome la niña y ahora voy yo. Y entonces salía yo a correr y empecé muy poco a poco. Empecé con 1 kilómetro, al mes ya subía 2, muy suave porque realmente estaba venciendo ese odio que le tenía yo a correr y Ujú. además tratando de ganar condición física porque realmente no estaba muy bien. Y lo que te digo, no corría muy bien. Mis técnicas para correr, mis pies no son muy coordinados y entonces ahí poco a poco y hasta que llegué a correr. No te imaginas cuando corrí 6 kilómetros, que era la vuelta a la base, yo estaba feliz, logré los 6 y pasé a 7 y pasé a 8 y entonces, y en ese tiempo, no sé, Jorge, tú sabes si todavía existe una carrera que se llama la carrera de la mujer. Sí, sí, se mantiene, Sí, todavía se mantiene, existe. Ah, todavía bueno, existe. Es el mismo día de la maratón sí, de Medellín. ya, pero bueno, mi esposa corrió, llegó con el cuento que es que se había escrito en la carrera de la mujer. Yo, ¿qué es eso? Es que uno corre carreras y cuando Mm. sí, que la carrera de la mujer y entonces la acompañé ahí con la niña y allí ella corrió su carrera de la mujer en Bogotá, en el Parque Simón Bolívar y yo, qué tan interesante esto. Entonces, como a los pocos meses salió que la carrera, que tampoco sé si todavía existe, la Nike No, 10. esa ya no. La Nike 10K ya no. Bueno, pues Esa sí esa no fue está. la primera carrera que yo corrí fue esa. Esa Salimos ahí 10K. salía de la 85 con 15 y Ujú. terminaba como en el Simón Bolívar, algo así. Sí, sí, lo que Y pasa es que me han venido corrí, unas han venido mutando, otras, por ejemplo, las hacen fuera, otras se convirtieron en carreras nocturnas, pero sí, mucha gente arrancó. O sea, el arranque inicial de la mayoría de corredores, sobre todo los que viven en Bogotá, es 10K, la media maratón de Bogotá, carrera de la mujer, las que hacían New Balance y esa que nombra que es la Nike 10K. sí, pues esa fue mi primera carrera. Me fue bien, no me recuerdo qué tiempo hice, pero sí me sentí muy bien. Y yo dije, esto está como chévere, seguimos practicando. Y lo que te digo, mi hermana, mi esposa, súper echada para adelante, un día llegó con el cuento y dijo, vamos a inscribirnos a la media maratón de Miami. Y yo, ¿qué? Ah, bueno, paréntesis, ahí yo consigo empleo, empiezo a trabajar en una empresa colombiana, en Ujú. Aerorepública, lo que era Copa Colombia. Empiezo allá a volar el Embraer 190, el jet brasilero. Eh, Empiezo ya juicioso. Y yo pasaba muchas noches en Panamá, en la ciudad de Panamá, y ahí entrenaba en lo que es la cinta costera de Panamá, que es muy bonita. Es sitio para los que corren y personas que vayan a pasar unos días en Panamá, les recomiendo la cinta costera. Cinta Allá uno costera de iba a Panamá. correr. Sí, Chuleado. muy bueno. Ujú. Muy chévere correr ahí, era muy agradable porque tienes tu senderito para correr, son aproximadamente unos casi hasta 15 kilómetros. Y buenísimo. Sí. Inclusive creo que ahora conecta hasta con el Puente de las Américas, el que cruza allá cerca al canal de Panamá. Eso es bien interesante, es Ujú. muy bueno. Yo corría mucho allá entrenando y de pronto llega mi esposa con la idea esta loca que es que vamos a correr la media maratón de Miami. Y yo, pero y yo, Miami, media maratón, ¿cómo así? Yo, La que niña, el corramos la. niño, ¿qué hacemos? Pero que, no, pues afortunadamente para eso existe la suegra, ¿no? Ah, no, Suegra, claro. usted se queda con la niña que nos vamos para la media maratón. Entonces, pues empecé a entrenar para la media maratón, duré, en eso sí yo muy metódico, yo empecé a aumentar mis kilometrajes, empezar a los largos, aumentarlos, pero sí te cuento que cero apoyo técnico, nada de plan de entrenamiento así, sino que yo simplemente iba aumentando mi kilometraje de correr. Ujú. Eh, lo único que utilizaba era la aplicativo de Nike, Nike Run, eso era lo único que utilizaba y, y, Es y que además ya. no había más. Y luego Sí, apareció también es que Runtastic sí, y luego lo compró Adidas. sí, Pero es es cierto, que en no esa había época más y todo el mundo corría no con el había teléfono en nada. el brazo. O sea, Sí, correcto, si tal uno mira cual. fotos de la época cuando uno empezó a correr ahora, los tenis, todo, la misma calidad de la ropa, la Eh, tecnología, es es, cierto, es cierto. es impresionante el avance. Entonces, ¿y cómo les fue en esa media maratón de Miami con la esposa? Bien, fuimos ¿Bien? allá, obviamente, pues ahí viene la cuestión de ser piloto, ¿no? Es una ventaja que tenemos nosotros, que nosotros tenemos.
no gratis, pero tenemos tiquetes con descuento. Entonces, por ejemplo, mi aerolínea iba para Miami, y entonces hicimos Bogotá, Miami. Entonces, eso es una de las ventajas que tenemos nosotros. Ujú. Me fue fácil llegar a Miami, no fue tan costoso la cuestión. Y sí, nos corrimos la media maratón de Miami, delicioso, es una media maratón bastante divertida, donde la gente lo apoya a uno mucho. Y finalmente terminé con un tiempo de 2 horas y 2 minutos. Me sentí muy bien, muy, Un muy, paréntesis muy aquí, bien. Camilo. Un paréntesis Sí. porque quienes nos escuchan sabrán que quienes están en las fuerzas militares de un país sacrifican su vida, pero también sacrifican su familia por las familias y las vidas de otros. Y muchas veces, por ejemplo, algo muy bonito que usted contaba ahora es, se pensiona de la Fuerza Aérea y tiene la posibilidad de estar con su hija. Eso usted en su trabajo normal no se lo permitía. Pero aparte No. de eso, ve a su esposa corriendo y ella es quien lo motiva a correr. Esa interna familiar, ¿cómo se configuró? Bueno, lo que pasa es que afortunadamente yo me casé con una esposa que es bastante echada para adelante, como te dije. Ujú, Y ahí te voy a contar mi experiencia del Medio Oriente ahorita cuando sigamos con la historia de cómo principalmente ella fue la motivante de que yo termine ahorita en una aerolínea en el Medio Oriente. ujú. Entonces, pues realmente ella siempre me ayuda y ella, una cosa que pasa con las fuerzas militares también, Jorge, es que nosotros en la Fuerza Aérea decíamos que uno termina encerrándose en el hangar y no sale del hangar. Entonces, tus amigos son los de la Fuerza Aérea. El tema de conversación, adivina cuál es, aviones o Fuerza Aérea. O sea, Claro. es que por eso te digo que cuando yo llego y me dicen que uno se puede inscribir que a una carrera, yo no tenía ni idea, porque es que yo realmente vivía en una base de la Fuerza Aérea y para mí lo único que si escuchaba una carrera atlética era la de la vuelta a la base, pero realmente no vivía pendiente de esas cosas. Entonces, para mí mi esposa me ayudó mucho a salirme de ese hangar y tratar de vivir otro ambiente. Además, ella es odontóloga, entonces también me junto con el gremio de los odontólogos, entonces es bastante bueno en ese sentido. Y el hecho de haber salido de la Fuerza Aérea, obviamente, como tú dices, me permitió dedicarle mucho más tiempo a la familia, que sí, la vida de militar es muy sacrificada en ese sentido. O sea, pasó a hablar de aviones a hablar de carreras, porque también uno se De encuentra con, carreras, de claro, de otras endodoncias, cosas. de todo. Claro, claro, pero es que La- de- es cierto porque su mundo giraba en torno a eso y bueno, estaba con la familia, pero cuando uno ve que hay una vida más allá de un montón de cosas que a mí lo encuentra, dice, bueno, pues finalmente hay un cambio, me parece muy bonito eso, o sea, sobre todo el que haya podido estar con su hija en esa etapa pequeñita, pero que su mente también se haya volcado a poder hacer ejercicio, la esposa corre, y eso no lo digo yo, eso lo dicen expertos, o sea, familia que corre unida permanece unida y lo he dicho varias veces, si en la casa, es cierto, si en un hogar una persona hace dieta, los demás tienen que hacerla. Los demás tienen es que cierto. rodearlo o rodearla. De lo contrario, pues no hay forma porque si no empieza a ser el raro, la rara de la casa y eso pasa con eso, sobre todo porque es muy bonito que el ejemplo para los hijos, que ya estaba revisando, tienen 25 y 15 si no estoy mal, Sí, 25 y 15. y 15 Juan y Sara, pues es de unos papás que son activos, que hacen ejercicio y eso obviamente, pues para mi generación tampoco fue así, o sea, mi mamá, pues no le daba el tiempo literal para hacer ejercicio. Y uno viene adquiriendo el hábito tiempo después, pero muy interesante eso, que haya tenido esa posibilidad de salir, pero también que el running, sin quererlo, se haya convertido en esta terapia para, como le dicen en las fuerzas, el uso del buen retiro. Es decir, después de 22 años, salir y encontrar que hay otra vida y una vida muy bonita. Sí, es cierto, es cierto. El running tiene cosas tan positivas y sí tienes toda la razón en cuanto a eso. A mí me sirvió mucho para dar ese gran paso que no es fácil. Vuelvo y lo repito, es muy difícil ese paso, pero me ayudó muchísimo, muchísimo. Después de esa media maratón, ¿cuántas carreras ha corrido hasta ahora? O sea, ¿ya ha hecho otras maratones antes de esta de Doha? Pues hice, no, esta es mi primera maratón, Jorge. Ujú. Yo después de la media maratón de Miami hice la Avianca, La la Run Tour. 10K de Avianca, Ujú. sí, la Run Tour. ¿Qué más hice?
No, ya ahí después, pues, ya empieza el proceso mío para venir al Medio Oriente. Ajá. Entonces, no tuve oportunidad de hacer más. Ah, bueno, ahí como cuestión, ahí viene después de la media maratón de Miami, viene mi primer intento para correr la maratón. Estamos hablando ya hace ratico, pero Ujú. resulta que yo, todo emocionado, dije, me corrí la media maratón, ahora voy por la full. Y empecé a entrenar para la full, pero como te digo, sin técnica, sin nada, y empecé a sentir el cansancio y la fatiga, sobre todo mis vuelos. Ya empecé, hubo un vuelo en que yo empecé a pestañear, estábamos volando a las 10 11 de la noche y empecé a Duro. pestañear y dije, no, 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 no. Pues te cuento que dije, no, no, primero la seguridad, yo voy a parar acá un momentico, esto me está Ujú. dando duro, este entrenamiento me tocó bajarle y empecé a dedicarme también a otros deportes como el tenis, que siempre ha sido una constante en mi vida, el tenis, y empecé también con el ciclomontañismo. Y entonces empecé a los fines de semana a recorrerme la sabana de Bogotá. eh, Mi papá y mamá vienen en la mesa. Ujú. Entonces empecé a irme a la mesa en bicicleta y a volverme en bicicleta por Bogotá. Pues es buenísimo, es otro pasión mía que es el ciclismo, me parece muy chévere. Y pues dejé atrás un poco lo que es competencias y la idea de correr la maratón. Camilo, ¿cómo llega la oportunidad, me imagino, la gran oportunidad de trabajar en Doha con esta aerolínea? Bueno, Jorge, te cuento que en el momento que yo me retiro de la Fuerza Aérea, una de las cuestiones que yo pienso para mi futuro a mediano plazo es de pronto volar en una empresa a nivel internacional. Y resulta que en ese tiempo, y todavía hoy en día, las aerolíneas del Medio Oriente tienen una gran solicitud de pilotos porque se están expandiendo muy rápidamente y se están volviendo las grandes aerolíneas del mundo. Yo le comento esto a mi esposa me dice, oiga, yo también quiero tener la experiencia de vivir en el extranjero y de trabajar en el extranjero. ¿Te parece si yo voy aplicando a algún trabajo? Yo le dije, sí, dale, que yo también voy viendo a ver qué trabajos hay y tomo experiencia en la parte comercial y vemos a ver si nos vamos a algún sitio. Ella empieza a aplicar en clínicas ontológicas del Medio Oriente y Ujú. efectivamente ella consigue un trabajo en Doha como ontóloga. Va y presenta su entrevista, Mm. la aprueban de una vez, ella tiene una muy buena hoja de vida, la aceptaron de una vez y ahí viene uno de los grandes retos porque en ese momento yo estaba hasta ahora iniciando proceso con la aerolínea. Y finalmente pues ella se tomó la decisión y pues ella se va primero, una cosa diferente a lo que pasa generalmente el piloto llega primero y después la familia. En este caso, la familia llegó primero y el piloto llegó de último. En Llegó mi caso, después. eh, sí, sí, sí. Entonces, y no, no fui muy afortunado porque hubo una serie de cuestiones administrativas que demoraron mi entrada a la aerolínea y Ujú. entonces yo tuve que estar 3 años en Colombia mientras mi familia estaba en Doha. Uy, mucho tiempo. Porque pues obviamente sí, claro, fue Mm. complicado, yo trataba de viajar cada 3 meses, cada 2 meses, cuando pudiera, tuvieron tiempo, unos días libres, arrancaba y me iba para Doha. Tuve muchas horas de aeropuerto, de aquí, de Bogotá a Claro. Doha, cada tres Y ahí meses, seguía en la otra sí. aerolínea. Seguía trabajando con la otra aerolínea mientras hacía el Seguía, proceso para sí, la... bueno, en ese momento me ofrecen volar el Airbus 320 que también me combinó mucho en Viva Colombia, Ajá. la aerolínea que, pues, que desafortunadamente ya no existe. Y vuelo 2 años en Viva Colombia hasta que por fin lo logro Uf. y logré incorporarme a la aerolínea. Y ¿Cómo es sí, la así fue la vida? cuestión y ya. Ajá. ¿Cómo es la vida en Doha? ¿Cómo fue llegar Sí. y adaptarse tanto con la esposa y con Juan y Sara en Doha? Bueno, al principio duro, ¿no? Porque estamos hablando de que mi primera experiencia también de vivir en el exterior, pues yo había tenido experiencias internacionales de mi vida de la Fuerza Aérea y durante todo, generalmente los entrenamientos de vuelo se hacen en Estados Unidos. Entonces yo durante toda mi vida en la Fuerza Aérea, casi que cada año iba a Estados Unidos, estuve en varios países gracias a la Fuerza Aérea, pero en este caso pues era vivir y
100% y en especial en un país del Medio Oriente. Afortunadamente yo llegué y mi esposa ya tenía todo listo para mí, ya teníamos dónde vivir, entonces yo no sufrí esos traumatismos, porque ese traumatismo es bien duro de llegar y no tener dónde vivir, mirar a ver dónde vivo, adaptarse. Pues entonces fue un gran apoyo para mí, mi familia en general, porque mi hijo también se adaptó inmediatamente. Mi pobre hija hasta ahora estaba aprendiendo español y terminó hablando inglés, entonces ella hablando Span-English. Ella sí era realmente el Span-English, la pobre niña, y adaptándose, pero no, realmente fue muy agradable, al principio duro, pero después Doha es una ciudad increíble, es una ciudad para que se vive muy bien, la calidad de vida de esa ciudad y en general del país. Es un país donde no hay violencia, no hay robos. Tú puedes dejar las llaves de tu carro puestas la carro que nada va a pasar. Tu billetera la puedes dejar en la mesa del restaurante y no, ahí vas 3 horas después y ahí está. Realmente es muy seguro, es una ciudad muy moderna porque, a ver, tienes que tener en cuenta que Qatar es un país muy joven. Era un país que realmente muy pobre antes de los años 50 y en los años 50 descubren petróleo y más tarde vienen y descubren gas y se vuelven muy ricos. Y hoy en día es un país que su extensión es la mitad del departamento de La Guajira, diría yo. Es muy pequeño, tiene aproximadamente catarís locales, son 600.000 y más o menos unos 2 millones y medio de expatriados entre varias nacionalidades, con decirte que hay más indios que catarís, ¿no? Mm, De la India son 1 millón, catarís son 500.000, 600.000. Pero es una experiencia totalmente internacional porque conoces gente de todas partes del mundo aquí y en especial en la aerolínea donde yo trabajo. Vuelo con un piloto de Inglaterra y al siguiente día vuelo con un piloto de Sri Lanka y al otro día vuelo con un japonés. buenísimo. Es muy bueno y muy enriquecedor. Al principio es duro, le da a uno miedo, una cuestión, pero es muy enriquecedor. ¿Cómo fue Sí. adaptarse y volver a correr? Porque habíamos quedado en que, claro, luego de las rutinas para esa primera maratón que intentó preparar, pues no le salieron las cosas como esperaba, sobre todo porque pues el ritmo de trabajo no era tan fácil. ¿Cómo fue adaptarse a correr en Doha? Bueno, al principio es complicado porque, bueno, ahí viene la cuestión del clima, Jorge. Ujú. Aquí Doha, Qatar tiene estaciones, pero tiene más o menos unos 4 o 5 meses del año que las temperaturas oscilan entre 40 y 50 grados No, centígrados. no. Es bastante caliente. Hay un mes que además de ser caliente es húmedo, que eso es lo peor, la humedad. Agosto, pero el resto del año es un clima bastante agradable. En este momento, lo que es enero y febrero son los meses más fríos, eh, cosa que nos sirvió mucho ahorita para la carrera. Y entonces, pues realmente si tú quieres practicar el running acá, más o menos te toca 5 meses entrenar en un gimnasio porque es imposible correr afuera, es Ujú. imposible. Es hasta peligroso correr afuera, te puedes ganar un golpe de calor o algún problema médico por estar corriendo afuera, es imposible. Pero el resto del año el clima es muy chévere para correr, muy agradable y además Doha ha sido planeado, es una ciudad totalmente que nació de cero y ha sido planeado con senderos peatonales, con parques. Entonces Uf. es un sitio donde es muy agradable porque encuentras parques para correr por todas partes, hay sitios, hay todas las comodidades para eso. El emir, que es el emir es como un rey, el rey Ujú. de Qatar. Es un señor que se ha preocupado por promover mucho el deporte en el país y entonces las instalaciones deportivas son 1A y en especial después del Mundial, pues peor aún, el Sí, Mundial claro. en Qatar
promovió mucho lo que es instalaciones deportivas, entonces te encuentras gimnasios, senderos para correr. Si montas bicicleta, aquí les gusta hacer todo con Guinness Record, ¿no? Entonces, si montas Ujú. bicicleta, hay una cosa que se llama el Olympic Track, es el sendero de ciclismo más largo del mundo ininterrumpido, son 32 kilómetros, pero es una cosa impresionante, es una cosa que tú arrancas con tu bicicleta y puedes andar 32 kilómetros y no se te cruza ni un cruce peatonal, ni un cruce vehicular, es continuo. Entonces, para hacerlo continuo, entonces hay puentes. Entonces, tú cruzas un puente que es solo para bicicletas por encima de una autopista. O sea, tal cual. O sea, es una cosa que cuando vienes acá te impresionas cómo hicieron 32 kilómetros solo para bicicleta exclusivamente. Obviamente yo también aprovechaba para correr en esos 32 kilómetros Claro, porque sí. también correr es bastante agradable en esas. Sí, sí, sí. Eh, Sí, eh, Preparar una maratón para dime. una persona promedio siempre va a ser, digo promedio, con que tiene un horario de oficina de 8 a 5 de la tarde, ¿sí? A eso me refiero con promedio. Eh, pues no es fácil, porque hay que tener en cuenta las madrugadas, hay que tener en cuenta el fortalecimiento, porque no es solo correr. Pero ¿cómo es preparar una maratón? Ya hablando de la maratón de Doha, antes de contar un poco de esa historia, para un piloto, para una persona que puede estar 14 horas trabajando, llega, descansa, vuelve, ¿cómo son esos horarios? Contar un poco de su rutina a los oyentes, Camilo. Bueno, Jorge, yo realmente toca tener mucha fuerza de voluntad para ser piloto y ser Disciplina. corredor. Ujú, ujú, Sí, mucha. Pero, a ver, mi vida normal es, yo vuelo, como yo estoy volando aviones de largo alcance, más o menos yo hago 4 o 5 vuelos al mes. Pero cada uno de esos vuelos implica, si yo hago un vuelo, por ejemplo, a Sydney, Doha, Sydney, yo vuelo 14 horas hasta Sydney. ujú. Obviamente para un vuelo tan largo va una tripulación múltiple, vamos 2 pilotos, 2 copilotos. Eh, nos quedamos descansando en Sydney 24 horas y nos devolvemos con otros 15, 16 horas de vuelo. Entonces, si tú te das cuenta, un vuelo significa más o menos unos 3 días entre ir y descansar allá y volver. Claro, y Nosotros volver. no, es imposible ir y volver en meta, es imposible, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso es que te digo que más o menos nosotros hacemos unos 4 vuelos 5 vuelos al Al mes. mes. Ujú, Por lo demás, sí, por lo demás, entonces uno tiene tiempos de descanso, también hay tiempos de reserva. ujú. Pero obviamente yo tengo máximo 2, 3 días de descanso y vuelvo a volar, después vuelvo 2, 3, 4 días de descanso y se vuela otra vez. Entonces toca cuadrar mucho el plan de entrenamiento de acuerdo a eso. Y pues tú no puedes, si tú no puedes perder la continuidad, entonces ¿qué te obliga? Te obliga a que en los destinos entrenes. Entonces, por eso es que si yo soy muy buen guía y te puedo decir dónde son los mejores sitios para correr en Sydney, en Perth, en Nueva York, en Buenísimo. Tokio. Eh, entonces yo soy de los que me obliga mucho planeamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, que voy a correr en Atlanta. Entonces me toca buscar en qué hotel me quedo, porque la compañía me pone un hotel fijo, no es que yo pueda escogerlo, y alrededor del hotel, ¿qué sitio hay para correr? Entonces me toca utilizar aplicativos para ver dónde hay un sitio para correr al lado, o eso, y empezar a cuadrar mis horas, porque esa es la otra cuestión. Cuando yo llego a Sydney probablemente o a Nueva York, probablemente sean la 1 de la mañana, entonces no puedo correr de una vez, y tengo que tener en cuenta también que mi ritmo circadiano, porque si yo Ujú. llego a Sydney a las 8 de la noche, pero son las 8 de la noche allá, pero para mi cuerpo no son las 8 de la noche, son probablemente las 8 de la mañana, ¿sí me No, entiendes? Por la no. diferencia horario. Sí, 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 sí. Entonces, yo puedo correr porque son las 8 de la mañana, 9 de la mañana mías, pero ya son las 9, 10 de la noche en Sydney, y entonces realmente a esas horas pues no hay sitios donde correr, entonces empieza ese dilema de tratar de planear, de cruzar mis ritmos circadianos con el horario del destino y con mi situación de descanso y mirar, es bien complicado, pero se puede, finalmente se puede.
No se nota, pero Ahora, es muy la teso. experiencia, la experiencia Es, es súper agradable. Pues, yo ujú, te cuento, trotar en San Francisco es una experiencia fenomenal con el Golden Gate, el paisaje tan lindo, la isla de Alcatraz al fondo, encontrar sitios tan agradables como correr en la Casa de la Ópera en Sydney, y al lado del Jardín Botánico de Sydney es espectacular. Ellos tienen sitio para correr ahí, es muy chévere. Hay sitios muy agradables para correr. Otros que no tanto, por ejemplo, en la India sí es imposible. Una vez lo intenté, casi me atropellan dos veces y dije es imposible. no. Pero Y con esa sí, pitadera, es bien chévere. No, no, y en la India que respetan a las vacas, pero a los peatones no. Es no, que cero. no hay la cultura, no hay es más, supe hace poco que se murió que en un accidente de tránsito murió el maratonista más viejo de Guinness Record, Sí, en la India, porque sí, 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 era en la indio, India. y Sí. lo atropellaron. Mm. ¿Sí? No, yo una vez lo intenté en una ciudad que se llama Goa, casi me matan. No, dije no, aquí en la India no puedo. Es que Pero ahí no hay sí, manera. Ujú. no hay manera. Me pasaron también cacharros, por ejemplo, una vez llegué a Moscú y había como 12 grados centígrados y ya estaba todavía nuevo. Y dije, no, 12 grados yo puedo trotar. Y al frente del hotel había un parque muy bonito que es dedicado a los veteranos de la guerra de la Segunda Guerra Mundial ahí en Moscú. Y es bien chévere el parque. Dije, voy. Y entonces me salí yo a trotar con mi saquito de lana comprado en Nopsa, Boyacá y mis guantecitos también de Nopsa Boyacá y no, olvídalo, yo nunca había tenido esa sensación de frío tan grande. Corrí 30 minutos y devuelvas al hotel por la inexperiencia. Yo nunca he estado en esas temperaturas. Ujú. Son cosas que le pasan a uno porque uno no está ¿Cómo acostumbrado es? a las temperaturas de invierno. Ajá, ¿cómo son las pausas activas de un piloto? En este caso, por ejemplo, pues en las oficinas normales pasa la gente de recursos humanos, muevan las muñecas, muevan. ¿Cómo es la pausa activa? O sea, usted, por ejemplo, no sé qué tipo de smartwatch use, pero no sé si le dice a la hora, es hora de levantarse. Y usted, no puedo, es que Sí, sí. qué pena, es que voy aquí al frente de este Airbus. ¿Cómo es eso? Y se lo pregunto por la postura corporal. Tanto tiempo Sí. sentado para luego llegar y correr, pues no debe ser fácil. Eso es de mucho autocuidado. Yo te soy sincero, en las cabinas de vuelo no, en Colombia, aquí en esta experiencia internacional, he visto cómo hay gente que se sienta y no se levanta sino después de 7 horas. Uy. He visto gente que hace estiramientos. Yo sí soy de los que estiro cada 2 horas. Ujú. Eh, pues obviamente le digo al otro piloto, voy a estirar, voy a hacer un stretching, voy a hacer estirar un rato y él queda con los controles del avión mientras tanto, pero nosotros no podemos salir de la cabina, no es autorizado. Entonces ahí en la cabina, que la cabina de mi avión es muy grande, pues hago algo de stretching ahí dentro del poco espacio que hay. Y sí, hay mucha gente que lo hace, pero es más que todo de autocuidado. Nosotros recibimos mucha capacitación en cuanto a eso, en cuanto al cuidado porque esa es una de las grandes amenazas hoy en día en la aviación, es la fatiga. Ujú. Entonces nosotros nos dan muchos seminarios, nos dan mucha instrucción acerca del autocuidado y el autocuidado de la fatiga y todo eso incluye esas pausas activas y además el ejercicio, pero es muy de autocuidado. O sea, a la empresa le queda imposible ir allá y decirles, bueno, levántense, muévanse. No, es imposible. En un avión no se puede. Eso es, la empresa lo que hace es mandar los mensajes y decirles cuídense, hagan esto, nos mandan técnicas, nos enseñan muchas técnicas, Pero por pero ejemplo, realmente es muy, aquí revelando infidencias, no mentiras, pero me imagino que vale. deben tener cierto peso, ¿cierto? O sea, yo no he visto auxiliares, sobre todo por el tamaño del avión para poder pasar. La edad no importa, porque uno ve. Yo estuve recientemente de viaje, bueno, viajé con Iberia, he viajado varias veces con esa aerolínea, y uno ve, pues, ahora digamos que lo hablábamos también en su momento con Angélica Maldonado, que trabaja con Avianca, y los veía ahora con Iberia, los auxiliares en tenis, cómo ha cambiado, porque antes eran en tacones todo el tiempo así.
También su ropa ha cambiado pues para mucho más cómoda, así como la ropa del running ha evolucionado, pues también en este caso la aviación cambia. A mí me parece espectacular en un aeropuerto internacional cuando salen las tripulaciones empezar a ver los colores, las diferentes formas que tienen, porque es como que representa y es la esencia de cada una de las eh, aerolíneas, pero finalmente a ustedes también deben mantenerse en cierto peso, Camilo, es decir, hay como un cierto estándar que deben Sí, tener. sí, hay unas exigencias del famoso, ¿cómo es que llama? El BPM, el Body Index, que ese nos lo Ujú. exigen también. Y obviamente las empresas, no solo la mía, todas las empresas tienen centros médicos donde están controlándonos y cada año, nosotros todos los años tenemos que presentar exámenes médicos, todos Mm. los años. No, hay una cosa que se llama la licencia médica que se debe obtener cada año. Y si yo Ah, no paso esos exámenes médicos, me suspenden mi licencia. Eso tiene que es estar. Ujú, obligatorio y eso es a nivel mundial, ¿no? Eso no es solo acá, eso es en Colombia y en todos los países del mundo. ujú. Sé que corrió también la media maratón de Madrid. Es más, cuando usted corrió la media maratón de Madrid, yo estaba ya pero trabajando. Eso fue en abril. Yo estaba cubriendo los premios Platino, Ah, que hizo récord. mira, pues te cuento que ahí me pasa una cosa que yo, ahí viene, ya llevamos un intento de correr la maratón. Ujú, Entonces, voy por el segundo intento. Entonces, yo corro inicialmente la media maratón de Doha. Me va bien, hago 1 hora y 49 minutos en mi primera media maratón en Doha. Y después de eso digo, ahora sí, vamos por la maratón el siguiente año. Después de eso, a manera de entrenamiento, también corrí acá en Doha, a lo que te digo que el Emir apoya mucho el deporte. Entonces, cuando ya llega la parte de primavera y invierno, allá en Doha, se inicia la estación no solo la estación de clima frío, sino además de todo lo que es eventos deportivos. Entonces es una locura, hay carreras todos los meses, cada 15 días, y hay una muy famosa, una ultramaratón que se llama la East to West, de este a oeste, se llama así, porque cruza el país de este a oeste. El país es tan pequeño que de lado a lado mide 90 kilómetros y esa es la distancia de la ultramaratón. Yo participo en esa, pero no hago la ultramaratón. Yo todavía no he sido capaz de hacer una ultra, pero te dan la oportunidad de correrla en equipo y es muy agradable porque tú te consigues a tus compañeros de equipo y cada uno corre una etapa de los 90 Ah, kilómetros y al final le dan a uno su medalla. Es súper chévere, es muy, muy agradable. Y ujú. entonces yo participo en esa, hice la etapa más larga de 22 kilómetros, vuelvo y quebro mi récord de media De maratón media maratón. Ujú. en esa etapa de 22. Y dije, ahora sí, vamos por la maratón. Y resulta que me fui a unas vacaciones a Colombia. Otra pasión que tenemos con mi esposa es caminar. Nosotros habíamos caminado inicialmente el camino Inca en Machu Picchu durante 4 días y al siguiente año, ese año, nos habíamos propuesto ir a caminar Ciudad Perdida en Santa Marta. Ujú. Eh, Fui, la caminemos, es la caminata más dura que he hecho yo hasta ahora, es muy dura, pero cuando llego de esa caminata llego muy enfermo, yo no sabía si tenía COVID, si tenía dengue. Viajo a Doha, sigo enfermo, muy enfermo y sí, algunos síntomas se desaparecen, pero permanece lo que es el dolor de cintura y el dolor de espalda. Yo voy a donde los médicos les comento, mire, estuve en un país tropical, estuve haciendo esto, entonces claro, se alarmaron, me hicieron exámenes de todo, de paludismo, de fiebre No. amarilla, claro, ellos le tienen pavor a las enfermedades tropicales. Ujú. Y finalmente me dicen, inicialmente creen que estoy lesionado, me empiezan a hacer fisioterapia, no me sirve, empiezo a pasar malas noches, me empieza a afectar todo, tengo que parar el entrenamiento que estaba llevando para la maratón y finalmente me diagnostican de una enfermedad que se llama polimialgia reumática.
Es una enfermedad que está relacionada con el sistema inmune del cuerpo, que se vuelve como medio loco y empieza a inflamar los tejidos, especialmente las articulaciones. Ujú. Y empiezo el tratamiento con relación a eso. Duró 6 meses en tratamiento. Obviamente, de nuevo, me toca cancelar mi participación en una maratón. En una maratón. Ajá. Pero fue, pero me tocó porque eso es Sí. una enfermedad que no le deseo a nadie. No, El primero, dolor era impresionante. primero lo primero. Camilo, Sí. en todo este recorrido, obviamente, del running arrancó de manera autodidacta, pero preparar una maratón, yo siempre lo digo, sé que hay mucha gente que lo prepara ahora con ChatGPT, que lo hace con diferentes apps. Hay un colombiano que desarrolló One, que es una aplicación también donde le va dando todo. En mi caso, la única que he corrido hasta ahora y lo que he hecho hasta ahora de unos años para acá, porque yo también arranqué corriendo sin nada, corría como a lo que me daba. Sí, yo siento la diferencia teniendo a una persona que me pone ciertos entrenamientos a ciertos ritmos de manera progresiva. Eso cambió para prepararse en esta maratón, su primera maratón que acaba de correr. Porque no, te cuento que he sido como reacio a eso. Es que el simple, me- eso es una cosa que tengo que cambiar y creo que la voy a cambiar para la próxima. Sí, voy a conseguir un entrenador porque realmente siempre lo que no quiero estar en la situación de tener que explicarle a un entrenador que no entrené porque estaba volando en No, Sydney y en es Sydney es entendible, sí, 7 claro, horas más sí. y de toda esa cuestión y empezar a tratar de cuadrar planes de entrenamiento que me pone a alguien de acuerdo a las condiciones especiales que tengo. No sé, me gustaría que alguna vez un entrenador experto en pilotos venga y hable conmigo a ver si me ayuda. No, pero Entonces, es por la esa verdad razón he sido, porque lo hablábamos. he Es sido más, como reacio. claro, Camila, pero no solo pasa con usted, pasa con mucha gente en la que uno dice, a ver, el entrenador debe adaptarse. Yo no me puedo adaptar al entrenador y más en su trabajo. En su trabajo es muy diferente Sí, porque obviamente sí. usted va a sentir que es una carga o se siente mal porque no pudo. Venga, no me puedo sentir mal por no cumplir un entrenamiento cuando estoy trabajando. Yo creo que también ahí es donde uno empieza a identificar un montón de cosas. Entonces, bueno, esta preparación la he hecho de manera autodidacta, siguiendo qué, revisando historias, leyendo. ¿Así fue su preparación para esta maratón? Sí, siguiendo los podcasts de Jorge Balaguer. No, Pues funciona, yo sé yo sé que además, hay guías, sí, ¿no? sí, no, me han colaborado mucho. Además, no, yo estoy Garmin, soy Ujú. un, soy un corredor Garmin. Me compré mi reloj de Garmin y sigo los planes de entrenamiento de Garmin. Y así me ha tocado. Así le Así ha lo he hecho tocado. hasta ahora. Llegó el Eh, momento. Ujú. Jorge, Sí. ahí también me pasó algo que me sirvió mucho en mi vida. Yo juego tenis también y me decidí subir el nivel de tenis en mi vida. Y tuve una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo, es que se lea el libro de Nadal, de Rafael Nadal. Ujú. Ese libro, eh, él habla de su experiencia en la final del Grand Slam de Wimbledon y habla mucho de Roger Federer. Lo que más me marcó a mí es que él dice que Roger Federer es el mejor jugador de la historia del tenis en el mundo, pero él es el número uno del mundo. Que nada, ¿a qué se refiere a eso? A que él habla un capítulo completo hablando de Roger Federer, cómo este señor, con qué naturalidad le sale su técnica del tenis y con qué natural, es innato en él, es natural en él. Mientras que Rafael Nadal analiza su juego y dice, a él le cuesta, a él no le sale natural, él necesita concentrarse mucho, pensar mucho en técnica, en estrategia para lograr el nivel y lograr haber sido el número uno del mundo. Este escenario me hizo pensar mucho a mí y dice, oiga, yo siempre he sufrido porque realmente no, mis condiciones físicas nunca han sido las ideales. Creo que eso es lo que necesito. Entonces, por eso, para lo que inicialmente fue la media maratón de Madrid y después la maratón de Doha, empecé a ponerle un poco más de énfasis a lo que es técnica, estrategia, táctica, toda esa cuestión
y también lo apliqué en el tenis y subí mi nivel de tenis altísimo y efectivamente, hablando del running, empecé a mejorar altísimo. Por ejemplo, yo Ujú. te pongo un ejemplo, me hice un video, le dije a mi esposa que me hiciera un video corriendo, me di cuenta que yo corría sentado. No sé, Ah, la claro. posición de sentado, Ujú. correr sentado. Y yo sí empecé a ver mi estadística del pace que yo mantenía, los pasos que daba. Yo mantenía 155 por minuto, 155 pasos, zancadas por minuto. Yo decía, no, pero claro, entonces después me puse a averiguar y efectivamente esa posición y las soluciones que se tienen para eso. Entonces empecé a averiguar cómo hacer para mejorarlo y empecé a aplicarlo y efectivamente ya ahorita mi promedio de zancadas por minuto es de 170, que es casi la ideal. Dicen que la ideal es 180, pero la mía es 170 y mi pace inmediatamente empezó a mejorar, mejoré mi postura, mejoré mi forma de correr y funciona. Entonces todo eso me sirvió y pienso que gracias a que leí este libro y me dio Ujú. por empezar más en lo que es técnica y táctica y estrategia. Eso es clave. Eso es clave y siempre vale la pena, Camilo, recordarlo y todos los días seguimos aprendiendo. Pero es clave revisar eso, nuestra postura, de dónde viene el dolor, son los tenis, es la forma en la que estamos corriendo. Ahora, también revisaba y no hay una técnica ideal. Es decir, se va adaptando de acuerdo a cada persona y eso también tenemos que recordarlo. Porque uno ve corriendo a Kipchoge y le gustaría correr como él. No va a poder hacerlo. No va a poder. Y sí se puede lesionar por intentar llevar el pie hasta donde muchos lo llevan. Entonces, es conocer el cuerpo, mejorar, sí, técnica sobre todo, que eso es muy importante, y obviamente el fortalecimiento. Entonces, Camilo, después de varios intentos, finalmente lo ha logrado. Contemos detalles de cómo es la Sí, maratón de Doha. bueno, Doha, lo que te decía, pues el país ha intentado ser como número uno en todos sus eventos deportivos. Ellos ya tienen evento de Fórmula Uno, en vuelta de GP, ellos están tomando una. Entonces, la organización de la Maratón de Doha se nota el esfuerzo que ellos hacen, bueno, además de que tienen los recursos económicos, ¿no? Eso hay que aclararlo, para lograr escalar dentro de la calidad del evento. Y así lo hacen con todo. La Fórmula Uno con todo, lo que hicieron en el Mundial fue espectacular, casi que un perfecto. Entonces la maratón de Doha año tras año ha mejorado grandemente, ha mejorado mucho. Ellos se enorgullecen que ahorita tienen el Golden Label, que es como la medalla de oro de la World Federación de Athletics. Atletismo, Ujú. sí, ya se la otorgaron a ellos. Entonces ellos están en eso. La maratón de Doha ofrece los 42, los 21, los 10 y los 5. La capacidad de ellos más o menos en este momento es de 20.000 participantes. Hay que ser honesto, pues el mínimo de participantes es para full y para media maratón casi no hay. Pues, realmente los que corrimos la full no pasamos de 400, yo creo. Y media maratón pues sí, muchos más, pero el fuerte es en 10K y 5K porque realmente ellos también quieren promover que las familias participen de la maratón, pero Ujú. una participación activa, que vayan y corran y que vayan o caminen. Ellos entonces es el mensaje, invitar a la gente y efectivamente se vuelve más como una cuestión como de fiesta, como de cuestión familiar en el entorno de toda la maratón. Por eso es que cuando uno va a la expo, realmente la expo no es una expo, parece es un fan zone, porque ponen, funciona de 6 de la tarde a 10 de la noche durante 3 días, durante ese momento, durante esos días, los 3 días anteriores al evento. Durante esos días, pues obviamente hay ciertos locales comerciales, en especial pues el más grande y el más bien bonito, el de New Balance, que es el patrocinador de la carrera, y donde tú puedes ir a reclamar tu número, pero además comprar algo en New Balance, otros 3 o 4 locales comerciales
Y lo demás es plaza de comidas, una tarima espectacular con muchas luces, DJ todo el tiempo, cantantes, danzas, bailes, K-pop, ponen de todo durante esas horas. Y entonces lo que haces es tú ir a reclamar tu número y además pasarte un tiempo ahí chévere escuchando musiquita, la Camilo, gente súper emocionada. ¿se sabe por qué es un viernes? ¿Hay algo especial porque sea un viernes la carrera en un domingo? Bueno, ¿O ni eso es idea? por la religión. La Ah, religión. Es que, a ver, es un poquito complicado explicar. Para la religión cristiana, los católicos cristianos, el día del Señor es el domingo. Para ajá. la religión, los musulmanes, el Islam, el día del Señor, del día de rezar es el viernes. Ujú. Entonces es el día en que la gente no trabaja. Yo Ah, trabajo, perfecto. nosotros trabajamos los domingos. Bueno, los pilotos trabajamos todos los días de la semana, eso no tenemos diferencia, pero la gente normal, mi Ujú. esposa, por ejemplo, mi esposa no trabaja los domingos, mi esposa, y el sábado sí es como el sábado de cualquier país. Hay gente que trabaja los sábados, hay gente que no, y generalmente la gente que trabaja los sábados trabaja a medio tiempo. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos cambian el viernes por el domingo, pero el sábado sigue siendo igual. ¿Sí? Entonces, el día de la semana empieza el domingo. El domingo es como el lunes. Es un poquito complicado. Sí, claro, ¿Sí me sí, entiendes? sí, sí. Entonces, por eso Sí, es que se corre el viernes. por ese motivo se corre el viernes. ¿Recuerda cuánto le costó la inscripción? En pesos colombianos, aproximadamente unos 250.000 pesos colombianos. Sí. Ujú. 250. Eso Eh, te incluye la camisa, el número y te dan te dieron esa correa para colocarse el celular te dan siempre sorpresitas, todos los años es ujú. diferente. Este año nos dieron una correa para colocar el celular en tu brazo Ajá. y nos dieron una bolsita esas de agua plásticas que tú puedes llevar de las portátiles, Ah, sí, también nos dieron ¿cómo eso. se llama? Las soft Slask. Es que no he encontrado cuál es la Esas, sí, traducción al español, pero creo que en inglés es soft Lask. sí, sí, Eh, ¿Cómo es el siempre te recorrido? dan regalitos. Bien. Bueno, el recorrido es principalmente en una zona turística que llama el Corniche. Ujú. El Corniche es una palabra que han adoptado, estuve buscando en internet. Creo que el origen de la palabra Corniche es francés, o sea, se da Corniche, ¿no? Ujú. Pero los árabes la utilizan para denominar, es lo mismo como nosotros diríamos, a ver si no estoy equivocado en español. Bueno, en Panamá es la cinta costera. Ah, Nosotros sería le como llamamos esa el cinta. malecón, El malecón, sí. malecón, diríamos. Sí, Ujú. le decimos así, que es el caminito alrededor de la bahía, eso. Ese es el Entonces aquí Corniche. hay un sitio, se llama el Corniche, pero eso no es Corniche no es solo en Doha, ¿no? Hay en todos los países árabes, en los sitios donde hay cintas costeras o malecones, se llaman Corniche, es el nombre en general. Entonces aquí el Corniche es muy agradable porque parte de la zona ultramoderna que es la zona financiera de Doha y termina en la parte antigua donde queda el souk, que ese es otro término que se refiere al mercado árabe, que es el típico mercado de acá. Souk es mercado. Eh, entonces ahí hay una avenida grandísima, como todas las avenidas en Doha, tiene 4 carriles de ida y 4 carriles de regreso, o sea, Mm. y todas las cierran para la maratón. Entonces, inicialmente sale de un hotel emblemático que es el Hotel Sheraton, que es bien emblemático porque fue el primer hotel de lujo que hubo en Doha, cuya arquitectura es bastante singular, parece como una pirámide, es bastante singular si quieren buscarla en internet. Y de ahí sale por todo el Corniche hasta el sur, hasta Ujú. lo que es el mercado. De Es- ahí se devuelve por otra calle paralela que se llama la calle Roja, que es una calle pintada de rojo, se llama la calle Roja. Siguiendo esa calle Roja se llega a un edificio famoso que se llama el edificio Tornado, un edificio muy lindo y de ahí se regresa por la misma ruta.
hasta la línea de salida y vuelves y repites el mismo. Este maratón es 2 veces la media maratón, como dicen. Ah, Sí, perfecto. Estaba revisando y altimetría es básicamente sobre el nivel del mar. sí, nivel mar, sí. Temperatura para esta época, Camilo. Estamos en invierno, entonces cuando empezamos había una temperatura como de unos 17 grados, pero eso, Jorge, es una cosa que me tenía bastante preocupado a mí. Cuando yo corrí la media maratón, aquí los cambios de temperatura pueden ser muy variables. Ujú. Cuando hice la media maratón hace 3 4 años, los últimos kilómetros fueron tenaces porque la temperatura de un momento a otro se disparó. Pero esta vez algo que nos sirvió mucho para la temperatura, pero que no nos combinó fue el viento. Inclusive estaba viendo que en el análisis de la carrera para Tamirat Tola, que fue el que ganó, y Ujú. que quebró el récord de Sí, eso Qatar. vi, eso vi. Sí, sí, sí. Dijeron que una de las cosas que más lo había afectado es el viento, porque al finalizar la carrera por todo el Corniche, ya en sentido contrario, el viento estaba totalmente de frente y un viento bastante fuerte, porque cuando se dice es ventear, ventea mucho en Doha. 2 horas Y cinco sí, y cuarenta sí, se hizo Tamirato, la estaba viendo ahí sí, sí, en un recorrido. Es que el tema de sobre el nivel del mar siempre hay que tenerlo en cuenta, porque el común dice, ah, pero es que sobre el nivel del mar. Sí, pero está la humedad. Sí, pero está el viento. Sí, pero hay otros factores en donde, por ejemplo, si es costero, pues va a dar todo el viento en contra y no es tan fácil correr. Entonces, siempre hay que analizar todos los factores. Usted que es piloto lo sabe perfectamente analizar instante, todo, sí, señor. todo ese tema. Soto, el viento de Camilo, frente nos afecta mucho. bueno, eso. Venga, una pregunta, es que si no, ya que lo tengo, pues toca aprovechar. ¿Por Sí. qué en algunos trayectos, le voy a poner un ejemplo, por qué Bogotá-Madrid es un vuelo más corto que Madrid-Bogotá? ¿Por el viento? Por el viento, sí. El Ah, viento perfecto. afecta mucho en la parte ecuatorial, los vientos alisios Ujú. afectan demasiado. Entonces, por eso es que si tú vas en sentido hacia Ajá. el oriente, el vuelo es más rápido porque vas con vientos de cola. Si Ah, vas perfecto. de oriente a occidente, vas bien con viento de frente. Viento de frente, sea. Muchas gracias por la inquietud, señor piloto, muy querido. Sí, sí, Uno, sí, uno sí. siempre. Pero no Bueno, creas, yo para el planeamiento de mi carrera dije, voy a alcanzar mi altitud de crucero, me voy a mantener y de acuerdo a cómo sean las cuestiones, si hay viento de frente hago esto y hago esto. Sí, o sea, eso le iba yo a lo decir comparto mucho. y hacia allá vamos porque hay muchos términos de la aviación que se volvieron muy famosos. El popular chequeo cruzado, el popular 10.000 pies, eh, ya están ahí. ¿Cómo, Sí. cómo tenía planificada su primera maratón? La que después de tantos años pudo realizar, ¿cómo estaba planificada? ¿Cuál era el plan de carrera? Yo averiguo mucho acerca de lo que llaman el negative split y el positive split y el even split. Definitivamente el even pace. Yo realmente me tomé la decisión de que iba a tratar de mantener un paso constante de 5 minutos por kilómetro durante la carrera. Ujú. Esa era mi velocidad de crucero. Eso es lo que tenía planeado. Eh, Pace de 5. eh, adem- sí, pace de 5 para lograr aproximadamente, eh, claro que mi objetivo inicial era hacer menos de 4, Ajá. pero cuando ya el reloj y el plan de entrenamiento me dijo que podía hacer hasta, porque el reloj me decía que yo podía hacer hasta 4:35 el kilómetro. Dije, no, no, vamos a tratar de hacer 5. Y Ujú. efectivamente, pues traté de mantenerlo, pero ahí viene cuestiones de inexperiencia. Entonces, Ajá. yo sí había leído que el problema de cuando uno hace el taper phase, que es al final, las últimas 2 semanas, te sientes muy descansado, llegas a la carrera súper descansado, súper enérgico y empiezas con un paso demasiado alto. Efectivamente, yo lo hice. O sea, me Arrancó, equivoqué totalmente, arrancó con arranqué. toda. Pues no con todo, pero sí con un paso, empecé con un paso de 4:45, 4:40 y entonces
sí, después me lo cobran. Y Ujú. además, también hice algo que no deben hacer los corredores en su primera maratón, es probar cosas nuevas. Pero mira, Jorge, lo que pasa es que había visto tanta literatura acerca del wall, del muro. Es No, es que chistoso. ya, sí, Que hit the wall, que no va a hit the wall, que hit the wall, que no sé qué, que el muro, que el muro, que el muro. ¿Cómo sería, Jorge, que como coincidencia, tú no me lo vas a creer, la semana anterior de la maratón estaba viendo un canal y estaban dando el muro de Pink Floyd? O sea, el muro se ah, me estaba atravesando de todas ese muro partes. atravesado todo el tiempo. Ujú, Que no había visto esa película hace años, me la vi, el muro. ujú. Entonces, y yo estaba como preocupado por el muro. Entonces, yo no había entrenado con pastillas de sal, las pastillas estas de sal. Yo había entrenado con geles. Mi esposa sí acostumbra a tomar esas pastillas para Ujú. cuando corre la media maratón, porque ella también corre medias maratones. Entonces, cometí el error. El día dije, no, no, yo no puedo, el muro, el muro, el muro. Vi las pastillas ahí y dije, me voy a tomar una de estas y me la tomé. Pues craso error, me ha sentado re mal. Los últimos 5 kilómetros de la maratón, mi pace se bajó hartísimo porque empecé a sentir cólicos, empecé a sentir ganas de ir al baño. Es más, yo Uh, llegué, reclamé mi medalla y de una vez al baño, salí y al corriendo al baño, baño, no te imaginas la incomodidad, lo sintiendo uno el incómodo que es frío, el correr. llamado frío de la muerte. Sí, 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 horrible, horrible, Uh, horrible, horrible. Y mm. todo por hacer las cosas que le dicen a uno que no haga, que es probar cosas nuevas el día de Bueno, la pero, maratón y terminé probando eso. pero Ya era la aprendí, primera, era la primera. sí, sí, ya aprendí. Camilo, siendo un país, y uno empieza a ver, por ejemplo, cómo es Doha, que es un país futurista, obviamente es armado, es un país hecho. em, ¿Qué tal es el apoyo de la gente? Usted sabe que ya ahora que corrió su primera maratón, sabe lo fundamental que es la gente al lado y lado. ¿Qué tanta gente sale a apoyar? No, no mucha gente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la gente no sale a apoyar, la gente sale a correr los 5 kilómetros. No te Ah, imaginas ya. la cantidad de Hay más gente gente corriendo corriendo los los 5 cinco. kilómetros. Ujú. Sí, Perfecto. lo que pasa es que la organización que hace, la organización coloca unos sitios de apoyo, por ejemplo, en este maratón participaron algunas embajadas, traen bailes tradicionales, traen bandas en su Oye, estilo de y música, estaba entonces, viendo, perdóneme, Camilo, más de 20.000 participantes. Es mucha sí, gente corriendo. sí, mucha gente, mucha Ujú. gente. Pero lo que te digo, el grueso es 5 y 10, ¿no? 5K. Claro, o sea Sí. que no hay gente apoyando porque todos están corriendo 5 y 10. Corriendo, sí, 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 sí. Y eso corre el gordito, la flaquita, el grande, el pequeño, el Todo. niño, el perrito. Sale gente con los bebés, ¿Y todas las sale distancias son el gente. mismo día? ¿Todas son el viernes? Sí, todo el mismo día, sí, todos Ujú. el mismo día. Es más, eso también tiene un inconveniente, inclusive en la encuesta que me pasaron de la maratón después, que el problema es que los que vamos corriendo la maratón full, ya cuando, y que no tenemos los tiempos no somos élite, con el tiempo que llegamos coincidimos con los 10 y los 5K que están ya Ah, o sea, los últimos 5 kilómetros te toca correrlos con ellos. Entonces ujú. sí se pone como. Ahora, de todos modos, lo que te digo, la autopista tiene 4 carriles, ¿no? Sí. Donde corres. Entonces, pues tampoco es que sea muy tumultuoso. Pero sí, te toca esquivar un poco y no falta el que se te atraviese, pero sí deberían hacer un carril especial para los que Sí. estamos corriendo 42 y 21. Eso les dije. Sí, es diferente. Es diferente la llegada. ¿Cómo la vivió? ¿Cómo vivió su maratón? A pesar de los errores que se cometen como principiante, ¿cómo vivió esos 42K en Doha? No, ya al final, qué emoción. Me estaba esperando mi esposa. Y porque mi esposa no corrió la media maratón por estar conmigo a la llegada conmigo y entonces ella solo corrió 10. Corrió 10 con mi hija, porque mi hija también corrió sus primeros 10K. Ah, buenísimo. Entonces, sí, ella, contrario de su papá, es muy buena corriendo. Entonces se corrió sus 10K. Entonces, no, la emoción total, se veía la respiración solo de la emoción ya viendo la meta y no, no me la gocé. Definitivamente recibir la medalla, el orgullo. Después mi hijo va y me escribe desde Holanda.
Me dice que está muy orgulloso. No, 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 una vaina Bueno, indescriptible. y aparte de Realmente eso es que una usted me lo experiencia. compartió, 3 horas 41, 47, Sí, señor. con el frío de la muerte y todo, Con el frío de la muerte. De pronto el frío de la muerte lo hace correr a uno más, ¿no? más rápido. Claro, claro, pero la verdad muy, muy interesante. Pues mire, Camilo, la posibilidad que tiene estas conversaciones, y yo lo identifiqué a lo largo de estos años, es poder viajar a otros lugares, poder viajar, y sé que mucha gente que esté corriendo y esté escuchando el podcast, se está imaginando, unos imaginan cómo es el invitado, porque por la voz empiezan a imaginarse cómo es el invitado, pero dos, hacer un perfil, es piloto, es casado, tiene 2 hijos, colombiano, Fuerza Aérea, y algo muy interesante es, y me quiero despedir con la manera en la que arranqué. No sabía el tema, obviamente, de su retiro de la Fuerza Aérea, porque había sido, pero muy interesante que hoy esté en ese modo avión. En ese modo avión, no solo con su carrera, no solo con su vida laboral, sino también desconectado de un montón de cosas que no funcionan. ¿Hacia dónde quiero ir? Y es que, le pongo un ejemplo en mi caso de periodista. Estos meses, sin trabajar en un medio de comunicación, me han llevado a desintoxicarme de un montón de información que tenía que tener en la cabeza, que me tocaba leerla sí o sí. Y hoy digo, pues no me importa. Puede que este cambio de ritmo para mi vida me haya traído eso, pero me siento mucho más tranquilo sin tener que saber un montón de cosas que pasan en mi país. Ya si luego sale un trabajo en un medio, pues lo retomaré. Pero literal, estos cambios de ritmo, el cambio de ritmo que tuvo, cambio de país, adaptarse a otras cosas, cambio de empresa, es muy interesante, por ejemplo, lo que usted contaba de se sientan con un compañero de Japón, de la India, conocer otra gente, conocer lugares, correr en diferentes ciudades, se vuelve en algo muy interesante y algo más bonito aún es para mucha gente, y usted lo debe saber, porque eso funciona mucho en las fuerzas militares, hay gente que se pensiona y de ahí no salió, su cabeza quedó todavía allá. Usted se pensionó y encontró otra vida, encontró otro camino, encontró otras rutas para seguir. Y eso me parece muy, muy bonito, muy interesante. Sobre todo, por ejemplo, para quienes nos escuchan, la fecha del próximo año es 15 de enero de 2027. Esa es la fecha de la maratón de Doha. Hay muchas promociones con aerolíneas. O sea, con varias aerolíneas, ya usted puede armarse, ya no es tan costoso, se arma un buen plan, entonces la gente dice, venga, si quiero correr una maratón, pero quiero irme de vacaciones, pero es en enero, pues en enero le aparece a usted la maratón de Doha y sobre todo, obviamente, pues la historia de un colombiano que hace historia, yo lo digo siempre, porque ponerse uno la camiseta, ver los colores de su bandera, la emoción de lo que usted cuenta de su esposa, su hija, su hijo, eso no tiene precio, eso no tiene precio. Y pues ha sido muy interesante conocer su historia, Camilo. Mi teniente coronel, una inquietud, ¿por qué Guarín Guarín? ¿Por qué los dos apellidos repetidos? Jorge, yo soy hijo de primos. Hay la frase de que entre más primos, más me arrimo. Yo sí decía, yo tenía que preguntarle. Sí, 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 sí. Ah, Soy hijo de primos. Mis padres son primos. Sí, son sí, primos, por eso el Guarín Guarín. sí. Bueno, Sí, bueno, señor. pues Camilo, bienvenido siempre a Cambio de Ritmo. Gracias por su tiempo, por contar esta historia maravillosa de su vida, de esta maratón. Y lo último también que me queda es agradecerle por los años de servicio que le entregó a este país, porque sacrificó muchas cosas, como se lo dije ahora, por eso. Y hoy en día me alegra que cuente que encontró la paz en otro lugar. Y me imagino que también esa paz es la que ve cuando va a... ¿Cuántos? ¿Son 10.000? 12.500 más o menos, ¿no? Es a los que se vuela. ¿De metros o en pies? ¿Quieres en metros? Pues es Son, que estaba viendo ahora en el avión de regreso del viaje de mis vacaciones que decía, vamos a 12.500, no sé si ok. son pies de altura, ¿sí? Lo que pasa es ¿Pies? que nosotros para la altura los pilotos utilizamos pies. Pies de Entonces yo altura. vuelo más o menos a 36.000 pies, que son más o menos 12.000 metros, sí. Ah, perfecto, doce 36.000 mil pies. Sí, sí. Sí, 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 sí. Una Claro última que inquietud, vuelo hasta 40, ¿no? una última inquietud antes de despedirlo. Es, Digamos. es una pregunta con dos respuestas. Su mente, ¿cómo va en una maratón? Esa es la primera.
Y la segunda es su mente cómo va en esos momentos del vuelo donde está viendo cosas que nadie puede ver. Entonces, la primera, su mente cómo va en una maratón. No, mi mente en una maratón, yo voy muy concentrado realmente, yo voy concentrado, yo creo que mi mente en una maratón va como mi mente en un avión, Como si sinceramente. viera el Ya, tablero del avión, ¿sí? sí, voy concentrado, voy haciendo cálculos, voy pensando cómo voy, dónde que tengo que tomar el gel, qué tengo que hacer, cómo voy, cómo es, cuánto fue mi pace en el último kilómetro, cuánto es, y empezar a planear y cómo me siento y si voy muy... ahí viene el cuento de Nadal. Nadal lo dice que él tiene que concentrarse muchísimo, pues yo también me Ujú. tengo que concentrar muchísimo. Si me desconcentro, no rindo. Nada. Tengo que estar... Va concentrado haciendo cálculos. Sí, Perfecto. sí, sí. Y cuando va en un Bien. avión y digamos que levanta la mirada más allá de ese tablero con un montón de, ¿cómo se llama lo que tiene el tablero? El Eh, horizonte, el altímetro, el exacto, todos. velocímetro. Sí, Exacto. Cuando sí. levanta y ve eso que se ve de arriba, que nadie más puede ver, ¿en qué piensa? En que yo tengo un empleo en que yo tengo, mi oficina tiene mejor vista que el presidente de la compañía. Claro. Entonces, tengo las mejores vistas. Usted no se imagina lo que es, por ejemplo, ver la aurora boreal cruzando el Atlántico Norte. Uf. Es una Y vaina gratis, ¿no? espectacular. Sin tener Ah, que pagar un gratis. montón de plata O para ir a ver la aurora boreal. cruzando los Himalaya y poder ver el Everest y el K2. Eso Uf, es algo también. No, tengo muchos paisajes para comentarle que se ven desde el aire y son muy claro, bonitos. claro, claro, pero Muy eso bonitos, sí, siempre sí. va a ser muy interesante. Camilo, gracias de verdad por estos minutos. Oh, Saludos a Jorge, Alexia, a Sara, a Juan, a toda la familia muchas y gracias. bienvenidos siempre a Muchas Cambio de gracias. Ritmo. Bueno, bueno, hasta luego a todos. Muchas gracias. Diccionario Runner. En cambio de ritmo. Ácido láctico es el resultado de la metabolización de la glucosa. Como consecuencia de ello, se produce energía. Se origina un incremento de ácido láctico cuando la demanda de energía muscular es superior al oxígeno en la sangre. Si quieres financiar este podcast, te invito a realizar tu aporte en la Baki Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Hasta aquí llega el episodio número 18 de Cambio de Ritmo. No olvide suscribirse, no olvide también calificar el episodio, hacer comentarios en Spotify, que lo leeremos en los episodios siguientes. Ya saben, en Cambio de Ritmo Historias @gmail.com se pueden postular para este año y también en @George Balaguera en Instagram encuentran el link de la Baki para que hagan su aporte para que este podcast pueda ser financiado. Siempre me despido con una frase y la frase de hoy es la siguiente: el despertador más poderoso no es la alarma, es el propósito. Y recuerden, no corren solos, cada paso deja huella y cada zancada construye una historia. No lo olviden, a correr. Cambio de ritmo. Historias que corren contigo.